39 minutos, 7:39 minutos. Le doy la bienvenida en esta mañana de miércoles al doctor Juan Manuel Sáenz. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Héctor. Un gusto saludarlo a usted y a todos los oyentes de Halcón Radio. Bueno, qué pena con usted dejarlo ahí esperando. Hemos estado muy concentrados transmitiendo lo que ha pasado minuto a minuto, al menos las partes más importantes de estos homenajes al Papa Francisco allí en el Vaticano. Pero vamos ya con usted en firme porque usted es una persona muy importante, un miembro muy importante de halconradio.com y el primer sorbo de la mañana, en donde los oyentes por estos días le han enviado felicitaciones y le han dado las gracias por sus apreciaciones, por sus enseñanzas, lo que les ha contado durante estos días. ¿Qué tema tenemos en esta mañana? Pues Héctor, usted sabe, y le doy gracias a los oyentes y a todas las personas que comentan los temas que proponemos muy humildemente a esta audiencia. Y pues lo que nos gusta es hablar de temas que estén en el ojo del huracán o que estén siendo objeto de escrutinio público. Y no podría pasar desapercibido lo que ocurre con el exalcalde Daniel Quintero Calle, el exalcalde de la ciudad de Medellín. Es verdad que hace unos años, recuerdo mucho, eso fue para la campaña presidencial del hoy presidente Gustavo Petro, que nos dijo que él era, que el cambio era en primera. No sé si usted lo recuerda. Eso fue muy polémico porque eso fue unas declaraciones que hizo en el 2020. A ver, se nos cayó la señal. Se nos ha ido la señal en este momento con el doctor Juan Manuel Sáenz. Bueno, siga, doctor, se había cortado la señal. ¿Aló, me escuchan? Sí, señor, lo estamos escuchando. Bueno, entonces les decía que Daniel Quintero, en sus declaraciones del 2022 generó mucha polémica porque presuntamente había participado en política al favorecer o invitar a hacer una campaña o a ser parte de una campaña publicitaria para el hoy presidente Gustavo Petro. Y no es un secreto que Gustavo Petro y Daniel Quintero Calle son muy amigos. Lo que es bastante curioso es que en la fiscalía administrada por Luz Adriana Camargo, que fue candidata de Gustavo Petro y que fue elegida en marzo del 2024, y que hoy ya lleva más de un año, es indebida en la celebración de contratos, prevaricato por acción y peculado a Daniel Quintero. Entonces, entendamos un poquito los hechos, porque simplemente vamos aquí no se trata de juzgar ni reemplazar la justicia ordinaria, sino de explicarle a nuestra audiencia qué es lo que está ocurriendo y cuáles son se trata, o los hechos están relacionados con un lote que se denomina Aguas Vivas, y ese lote está ubicado en la ciudad de Medellín y tiene una extensión de más de 14 hectáreas. Eso implica más de 140.000 metros cuadrados. Resulta que en la administración de Federico Gutiérrez, recordemos que Federico Gutiérrez, este es el segundo mandato de él, antes de este alcalde Daniel Quintero, pues Fico había sido alcalde y habían logrado que los propietarios de ese predio le entregaran el predio a la alcaldía para que allí se desarrollara una actividad de carácter o de interés público. Pues bien, en la alcaldía de Daniel Quintero eso se reversó. Básicamente lo que hizo Daniel Quintero fue firmar un decreto, el decreto 412 de 2013, que creó o reguló lo que se denominó el Valle del Software. Y eso modificó el uso del suelo de ese lugar en particular donde está ubicado el lote de Aguas Vivas y hizo que ese lote regresara a las manos de los que eran propietarios, y emitió ese decreto 412 del 2023 que modificó el uso del suelo y hizo que ese predio se valorizara en más de 50.000 millones de pesos, para que después fuera la alcaldía de Medellín la que volviera a comprar o la que comprara ese predio y entonces
allí había un beneficio o un enriquecimiento para esos propietarios con coadyuvancia de la administración pública, de la administración de Medellín. La pregunta que emerge es: ¿qué es el Valle del Software? Entonces, tuvimos la oportunidad de descargar el decreto 412 de 2023 y, abro comillas, se define como un programa de ciencia, tecnología e innovación para generar la transformación social y la potenciación de capacidades del distrito inteligente, compuesto por el plan estratégico territorial, la apropiación digital, los nodos de innovación, la promoción y el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación. Cierro comillas. Pero fíjese que el artículo 32 de ese decreto nos habla del Parque Ambiental Valle del Software y dice que, abro comillas, que de conformidad con el Plan de Desarrollo de Medellín Futuro 2020-2023, el Parque Ambiental Valle del Software se localizará en el Ecoparque Las Palmas, definido en el mapa 12 del Plan de Ordenamiento Territorial como espacio público proyectado para el esparcimiento y encuentro. Y asimismo, en el parágrafo 3 dice que los predios ubicados en el área urbana podrán tener un aprovechamiento o construcción de hasta 15 pisos. Entonces, fíjese que si el lote de Aguas Vivas, que tiene 14 hectáreas aproximadamente, y el 70% de esa propiedad es de área rural y el 30% de área urbana, entonces fíjese que está haciendo un favorecimiento, está mejorando el uso del suelo de la parte urbana para construir en altura. Y obviamente los propietarios, al venderle ese lote o ese predio a la alcaldía para la destinación de ese, entre comillas, Valle del Software, entonces pues van a vender los predios a un precio muy alto, porque inmediatamente ese decreto se los valorizó. Entonces, por esa razón la Fiscalía decidió imputarle cargos no solamente a Daniel Quintero, sino a otros 10 sino adicionalmente a otros 10 funcionarios de esa alcaldía que, según la Fiscalía, incidieron o fueron coautores o intervinieron en la emisión de ese decreto y en todo lo que se hizo para devolverle la propiedad, la titularidad a los que eran propietarios, expedir ese decreto y beneficiarse indebidamente. Entonces, vimos en los últimos días que Daniel Quintero o los abogados de Daniel, o el abogado de Daniel Quintero, que es un ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, pues realizó maniobras dilatorias porque aplazó la audiencia varias veces. Y entonces es bastante chistoso porque resulta que, siendo todo magistrado de la Corte Suprema de Justicia, pues entonces le solicitó al juez de control de garantías que aplazara la audiencia porque era nuevo en el caso y no había preparado la audiencia. Entonces necesitaría preparar la audiencia, preparar el caso. Entonces, pero, ¿qué es lo que está diciendo? Si es que ahí todos son nuevos, porque es que hasta ahora están haciendo la investigación, punto número 1. Punto número 2, la Fiscalía no tiene la obligación de descubrir ningún elemento material de prueba y simplemente es un acto de comunicación en donde la Fiscalía o la delegada fiscal le dice al ciudadano que lo está investigando por unos delitos. Punto. No le va a descubrir ningún elemento material de prueba y simplemente le comunica que a partir de ese momento queda vinculado a una investigación y a partir de ese momento nace a la vida jurídica el proceso penal. Y tiene unas consecuencias jurídicas, pero pues, ¿qué puede hacer un abogado defensor? Simplemente ir, no tiene que preparar nada, o sea, no tiene que llevar ningún background o ninguna información anterior para poder participar, porque es que se la van a decir en ese momento. O sea, es que no la conocía, entonces la van a decir. No tiene que preparar nada, simplemente tiene que ir a escuchar y si no entiende lo que escucha, pues va a pedir unas aclaraciones y va a hacer unas observaciones a las manifestaciones de la Fiscalía que se hacen en ese momento. O sea, lo único que tiene que hacer uno en una audiencia de imputaciones es poner atención, escribir los hechos jurídicamente relevantes, cuál es la imputación, cuáles son los delitos y la conexión que hay entre esos medios de prueba o esos elementos materiales de prueba con los hechos y con los cargos que se le están imputando. Punto. Si no tiene claro eso, pues pida la aclaración, pero tendrá por qué aplazar. Eso aunado a la actitud beligerante, grosera y burlesca que tuvo Daniel Quintero frente a la Administración de Justicia y frente a la fiscal misma. Recordemos, claro, esto es un proceso adversarial, pero no es un proceso en donde se pueda o se permita que las partes o los intervinientes
pues le falten el respeto a las personas que participan allí. Eso es un ritual que tiene decoro y que tiene toda una forma respetuosa de comportarse ante la administración de justicia. Y pues eso habla muy mal de Daniel Quintero, no solo como alcalde, lo que es esa imputación de cargos, no solamente habla mal de Daniel Quintero como alcalde, como administrador público, sino como persona. Y entonces entendamos un poco cuáles fueron los delitos que se le imputaron a Daniel Quintero: el prevaricato por acción y el peculado, el peculado está arreglado en el artículo 397 del Código Penal, que nos dice: peculado por apropiación, el servidor público que se apropia en provecho suyo de un tercero de bienes del Estado o de empresas o instituciones en que éste tenga parte, o de bienes o de fondos para fiscales o de bienes de particulares cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones, incurrirá en prisión de 6 a 15 años. Hoy 96, de 96 meses a 270 meses y multa equivalente al valor de lo apropiado sin que se supere el equivalente a 50,000 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término. O sea, estamos hablando de una pena bastante grave, bastante delicada, sobre todo privativa de la libertad, y la multa que está tasada de más de 50,000 salarios mínimos. Esto solamente para mencionarles uno de los delitos que le imputó la Fiscalía, o que le comunicó la Fiscalía que está investigando. ¿Qué significa eso? Que a partir de ese momento nace la investigación penal a la vía jurídica, y entonces en ese acto de formulación de imputación, pues el ahora imputado, Daniel Quintero Calle, tenía dos opciones: o aceptar cargos o irse a juicio. Si aceptaba cargos, el artículo 351 del Código de Procedimiento Penal contempla una rebaja de pena de hasta el 50%. Si lo leemos, entre comillas, dice: la aceptación de los cargos determinados en la audiencia de formulación de imputación comporta una rebaja hasta la mitad de la pena imponible, acuerdo que se consignará en el escrito de acusación. Perdón, entonces, esa era una opción que tenía Daniel Quintero, que no la tomó, obviamente, porque pues él quiere defender su inocencia. Ojo, defender su inocencia, no demostrar inocencia. Defender, los ciudadanos defendemos nuestra inocencia, porque la inocencia es una presunción. Y adicional a eso, lo que hizo Daniel Quintero fue optar por su derecho de ir a juicio. Y eso está contemplado en el artículo 8 del Código de Procedimiento Penal, que son uno de los derechos que tiene la defensa, y es tener un juicio público, oral, contradictorio, concentrado, imparcial, con inmediación de las pruebas y sin dilaciones injustificadas, en el cual pueda, si así lo desea, por sí mismo, por conducto de su defensor, interrogar en audiencia a los testigos de cargo y obtener la comparecencia, de ser necesario, aún por medios coercitivos, de testigos o peritos que puedan arrojar luz sobre los hechos objeto del debate. Entonces Daniel Quintero va a ir a juicio. Lo que viene es que la Fiscalía tiene un término de 120 días para presentar el escrito de acusación. ¿Eso qué quiere decir? A partir de hoy, porque la audiencia de imputación de cargos terminó ayer, entonces a partir de hoy, 23 de abril del 2025, comienzan a correr los términos de 120 días para que la Fiscalía presente el escrito de acusación. Eso nos pone en un término aproximado de mayo, junio, julio, más o menos a principios de agosto del año 2025, la Fiscalía podrá presentar el escrito de acusación. ¿Y qué podrá hacer la Fiscalía en ese término? Pues nada más y nada menos que recolectar evidencia física, elementos materiales de prueba o información legalmente obtenida para construir la teoría del caso que va a llevar a juicio a Daniel Quintero. Va a poder modificar también la imputación jurídica. Va a poder agregar cargos, modificarlos, y entonces eso va a ser muy importante para la teoría del caso de la Fiscalía y la teoría del caso de la defensa. Lo que no va a poder cambiar es la imputación fáctica. Esos hechos como tal van a tener que quedar, porque tiene que haber una congruencia fáctica entre la imputación y la formulación de acusación. Eso es, grosso modo, lo que ocurrió o lo que está ocurriendo en el caso de Daniel Quintero. Es muy lamentable lo que ha ocurrido con Daniel Quintero, porque acordémonos que Daniel Quintero, cuando estaba como alcalde de Medellín,
pues fue la atracción de los colombianos por ser un alcalde joven, que comenzando a realizar su trabajo como alcalde de la ciudad de Medellín, tuvo reconocimientos institucionales, por ejemplo, una calificación de desempeño del 97.7% por su trabajo ocupando el primer lugar en la gestión pública, un alcalde tan joven. También la reducción del homicidio, además el empleo, según se ha manifestado, pues logró una reducción del 40% de los actos de homicidios allí en la ciudad de Medellín y contribuyó para sacar a muchas personas de la pobreza. Pero empieza a enlodarse su gestión y de un momento a otro ya no eran simpatía de la gente de Medellín, no se da cuenta, por ejemplo, cuando estaban algunas jornadas de manifestación, algunas jornadas que están realizando en contra de otros aspectos a nivel nacional, cuando Quintero salía a tratar de mezclarse entre la gente para ser el alcalde que estaba con la gente, ya lo rechazaban, ya le decían fuera de acá, sálgase de acá, usted no es merecedor. De un momento para otro fue perdiendo esa distinción y poco a poco fue perdiendo todo lo que tenía, el respeto que lo que tenía, hasta el punto que el alcalde Quintero se fue antes de terminar su mandato. Él antes de terminar porque dijo, no, me voy a vincular a una campaña política y por eso honestamente dejo mi cargo. Pero algo lo presionaba para irse antes de lo previsto. ¿Es así, doctor? Sí, digamos que el progresismo y el pacto histórico, pues en esa época del levantamiento social, que dicho sea de paso, desde mi perspectiva personal fue promovido, financiado por el pacto histórico. Ese levantamiento social del año 2021 fue ideado, sin lugar a duda, desde mi perspectiva, por el hoy presidente Gustavo Petro como una forma de generar ese, entre comillas, discurso disruptivo para generar la atracción y atención de los medios de comunicación en la protesta social que desacreditó el gobierno de Iván Duque y que no lo dejó gobernar prácticamente. Iván Duque fue uno de los presidentes que primero no sabemos por qué llegó a ser presidente, seguramente solamente porque Álvaro Uribe le dio la bendición, porque era una persona que no tenía la capacidad, el conocimiento, la experiencia, ni el carisma para ser presidente de la República de Colombia. Eso hay que decirlo. Iván Duque fue un error histórico en la presidencia de la República de Colombia. Eso no es un secreto. Lo que pasa es que fuera de que no estaba preparado y que era un error histórico, y todos lo sabíamos, le tocó vivir lo peor de la historia de la humanidad, que fue la pandemia del COVID, generado por la enfermedad del COVID-19, SARS-CoV-2, COVID-19, y entonces una persona completamente incapaz para gobernar, sin ningún tipo de experiencia, ni conocimiento, ni carisma, ni sabiduría, le tocó enfrentar eso. Y entonces sus enemigos políticos, Gustavo Petro, progresismo, pacto histórico, María José Pizarro, Daniel, este señor Rosero, Margarita Rosa de Francisco, Gustavo Bolívar, pues obviamente todo el mundo, todas esas personas aprovecharon esa situación y de toda la crisis económica y social que se vivía por la misma situación del COVID para promover un levantamiento social. Y entonces incendiaron Cali, incendiaron Bogotá, incendiaron Medellín, incendiaron la costa, a costa de ese caballito de batalla de que el gobierno de Iván Duque había empobrecido o la sociedad colombiana estaba empobrecida a causa del mal gobierno de este señor Iván Duque. Algo tenían de razón, porque Iván Duque obviamente un ser negligente, que no tenía claro cuál era el norte, pero pues tampoco al nivel que lo hizo el pacto histórico. Y entonces Daniel Quintero fue uno de esos promotores, unos amigos de ese levantamiento social, que criticaba la forma como el gobierno nacional trataba de controlar el orden público y de reprimir la protesta social. Dicho sea de paso, pues yo quiero decirle, yo siempre lo digo públicamente, yo fui parte de la primera línea jurídica. Yo defendí personas que estaban privadas de la libertad de forma ilegal, porque es cierto que se cometieron muchos abusos. Yo fui testigo de eso en calidad de abogado, de muchas personas, o defendí personas
que realmente habían sido ilegalmente capturadas. Lo que quiero decir es que, o lo que me interesa decir en este punto, Daniel Quintero, sin lugar a duda, participó en política, ayudó al presidente Gustavo Petro a llegar a ser presidente y pues muy cobardemente renunció a la alcaldía de Medellín en un acto político de querer participar en ese gobierno del cambio, que dicho sea de paso, pues no le dieron la palomita. Hasta el día de hoy a Daniel Quintero pues le dieron la espalda, nunca le dieron su ministerio, nunca le dieron una embajada, nada, no le dieron nada, no le dieron ni para los dulces. Y entonces seguramente pues habrá una gran frustración de Daniel Quintero por toda esa indiferencia de este gobierno, y que él esperará ser el reemplazo de Gustavo Petro en el 2026. Desde luego que no tiene ninguna posibilidad, es una candidatura completamente insignificante para la presidencia de la República. Daniel Quintero tiene un gran problema, y es que solamente lo conocen en Medellín, no lo conocen en ninguna parte del país. Entonces, él no puede, que es el mismo problema que le ocurrió a Fico Gutiérrez, y es que solamente lo conocen en el Valle de Aburrá y no lo conocen en el altiplano cundiboyacense, ni en la costa atlántica ni pacífica. Desconoce el país, lo que tiene que ver con los llanos orientales y el sur del país, el Cauca, Nariño y Putumayo, que hoy pertenece a otro gobierno de las disidencias de las FARC, no al gobierno nacional de Colombia. Entonces, un candidato que no conozca el país, pues desde luego que no podrá nunca tener claro qué es lo que el país necesita para salir adelante. Entonces, Daniel Quintero, hoy tristemente célebre, salió del anonimato al fracaso, al desprestigio, porque hoy la fiscalía de su amigo Gustavo Petro, de la fiscal Luz Adriana Camargo, que mismo Petro pues la catapultó allí, la propuso, es la misma fiscalía que está acusando a su hijo Nico Petro y a Dani Quintero, que son los que tienen hoy en proceso. Entonces va a ser muy interesante ver cómo el mismo pacto histórico se incendia desde sus entrañas y quema cualquier aspiración política futura para el año 2026. Muy claro está, y es que usted ha dado pie para hablar de este tema, ahora que usted manifiesta, doctor, pues que no lo conoce sino la ciudad de Medellín. Es que hablando de candidatos o de precandidatos o de que quienes quieren aspirar y plasmar su nombre allí a la candidatura de la presidencia de la República, como Daniel Quintero, hay muchos. Hoy todos quieren ser el reemplazo de Gustavo Petro. La vieron fácil y la ven fácil. Y es terrible lo que está pasando esto en materia política. Si no estoy mal, son por lo menos más de 25 los candidatos que hay en este momento postulados para hacer el reemplazo de Gustavo Petro. Todos aspiran a ser presidentes de la República sin conocer, ni ellos mismos conocen algunas tierras colombianas y ya están aspirando a que los colombianos los van a elegir, y de esa forma pues va a ser un meollo con con esta cantidad de candidatos a la presidencia de la República, comenzando porque el nombre de ellos en alguna parte surgió y se hizo célebre, piensan ellos, porque hicieron cualquier tipo de labor, y claro, era obligatoria como funcionario hacer la labor porque a eso llegaron y a eso se postularon, pero ya la presidencia de la República es algo muy delicado, por lo que no puede pasar tanta gente allí, hacer perder el tiempo y un gasto inoficioso de dinero con todos estos tarjetos y todo lo que viene. No se sabe qué irá a pasar con esto. Pues es que yo le tengo dos ejemplos, de izquierda y de derecha, porque para todos hay. No hay más insignificante, no hay candidato con experiencia más insignificante que la de Vicky Dávila. O sea, ponga a Vicky Dávila en un escenario de administración pública. Claro, Vicky Dávila es una periodista, desde luego que ha sido importante, sus reportajes denunció la Comunidad del Anillo y toda la corrupción de la policía, etcétera. Claro, lo celebramos, una gran periodista, debería seguir siendo periodista, pero ¿qué tipo de experiencia tiene? Cero. No conoce el país, ella conoce más Estados Unidos y Europa que Colombia, ella no le cabe el país en la cabeza.
¿Qué me dice Gustavo Bolívar? Cuyo único mérito es decir que ama a Gustavo Petro. Ese es el único mérito que él tiene. Decir que ama a Gustavo Petro. Una manifestación bastante controversial en un Consejo de Ministros en donde se le preguntaba por aspectos trascendentales, políticos, de carácter nacional, que requerimos gente que realmente entienda lo que está haciendo y nos saque de este atolladero. Y entonces él decide, es la única manifestación que, presidente, no importa lo que usted haga, yo lo amo. Eso fue lo que dijo Gustavo Bolívar. Esos dos candidatos son dos candidatos que no deberían estar participando. Es como el candidato, este señor que se murió, que en paz descanse, el ingeniero Rodolfo Hernández. Nada que ver. En buena hora perdió, porque pues yo no es que haya sido petrista, pero es que entre Rodolfo Hernández y Gustavo Petro, pues me quedo con Gustavo Petro porque Rodolfo Hernández definitivamente hubiera sido un fiasco y hubiera puesto el país en una situación peor de la que nos encontramos hoy. Entonces, en realidad, para mí, los candidatos de peso que realmente merece Colombia, pues tenemos a Sergio Fajardo. Sergio Fajardo es un candidato realmente interesante que ameritaría llegar a ser presidente, que tiene méritos para llegar a ser presidente de la República. Y gústenos o no, este señor Vargas Lleras también tiene lo que se necesita para ser un estadista y para ser realmente un presidente de la República que le cabe el país en la cabeza. Gústenos o no, polémico o no, tiene lo que se necesita. Entonces, estos dos candidatos me parece que puede haber una contienda electoral interesante. Saquemos de allá a Vicky Ávila que se vaya, ojalá a trabajar a CNN, que se vaya, que vuelva a Semana, pero nada que ver. Y Gustavo Bolívar, pues no, apague, vámonos. El tipo, lo único que sabe es hacer novelas de mafiosos. Su mérito más importante es Sin tetas no hay paraíso. Lo único que sabe hacer es eso, escribir historias de narcotraficantes y mafiosos, que siga siendo millonario en Estados Unidos, pero no, aquí no lo queremos, o sea, no lo necesitamos, no queremos otra improvisación como la que estamos siendo testigos hoy. Esa sería mi opinión respecto de los candidatos que hasta el momento han manifestado, han sacado cara. El resto, nada que ver. Pues hay tema para seguir tratando durante estos días, doctor. Hay temas porque están saliendo a la luz pública muchos temas del mundo de la política y lo que la gente quiere saber en la forma que se tratan aquí en Halcón Radio, una forma desmenuzada para que la gente entienda de qué forma se puede manifestar la política, de qué forma se puede manifestar y cuál ha sido el trabajo de cada uno de quienes hoy quieren manejar los destinos del país. ¿Algo por agregar, doctor? Nada más, Héctor, un cordial saludo a todos los oyentes, que tengan un feliz día y éxitos en todo lo que hagan. Nos escuchamos mañana a esta misma hora. Feliz día para Bueno, todos.